Hola amigos, bienvenidos a otro video continuando con nuestros tutoriales en Excel para la analítica de datos. Hoy continuaremos con el quinto paso de nuestro proyecto, que es analizar. Para esto he traído el set de datos con el que estábamos trabajando en el video anterior y con el cual vamos a trabajar el día de hoy. Y bueno, sin más, empecemos. Bueno, aquí estamos en nuestro archivo, aquí tenemos las tablas, las que habíamos generado en el video anterior y que las habíamos sacado o generado a partir de estas preguntas. Y con estas preguntas, nuevamente son del paso 1, es que las vamos a utilizar de guía o de base para diseñar nuestro dashboard, que es lo que trataremos hoy. Recuerden que no solamente los dashboards son la única forma de compartir información, sino a través de un informe, que esto lo vimos de forma breve en el video pasado. En este video vamos a aprender a compartir la información a través de tableros o de forma gráfica. Antes de iniciar con los gráficos, me gustaría sugerirles cuál es la mejor forma de diseñar un tablero. Vamos a ver que tenemos tres secciones. Al igual que leemos un texto, un libro, un informe, siempre debemos presentar una introducción o un resumen para que nuestro interlocutor sepa qué es lo que se va a encontrar. Luego vamos a una sección de desarrollo donde se amplía un poco más los datos y por último una conclusión. Esto también aplica en los tableros. En esta conclusión vamos a desfragmentar un poco más y a concluir la información que hemos trabajado acá en el desarrollo. Los dashboards deben diseñarse de tal forma que exprese la información que deseamos mostrar de una forma limpia y concreta. No es aconsejable llenar todo de gráficos y de colores porque va a hacer que nuestro interlocutor se sature la vista y finalmente se confunda con tanta información. En este proyecto hemos venido trabajando pocas características, que son la cantidad, el precio unitario, las ventas totales, las dos tiendas que tiene esta panadería, esta pastelería, y hemos generado también un ratio, o sea que no son muchos los datos. En caso de que tuviésemos más datos, lo ideal es generar diversos dashboards. Una vez dicho esto, empecemos por ver que tiene nuestra introducción o resumen, nuestro desarrollo y nuestra conclusión. Bueno, empecemos nuestra introducción o nuestro resumen. Vamos a desfragmentarlo en dos partes. Primero vamos a hacer unos controles que son como unos botones que nos va a permitir filtrar o segmentar los datos, y también vamos a tener otra sección que nos va a dar una visión general de los datos a través del tiempo. Recuerdan, acá teníamos los datos por meses y por horas. En nuestra sección de desarrollo vamos a segmentar las métricas a nivel general. Aquí que tenemos la facturación o las ventas totales, las cantidades y los productos. Vamos a ver a nivel general cómo le fue a la empresa. Y en la conclusión vamos a desfragmentar estas métricas de acuerdo a unas características especiales, que va a ser el desempeño de la facturación, las cantidades y los productos por tienda. Listo. Y estas subsecciones las vamos a generar de la siguiente forma. Los controles, vamos a utilizar un control para tienda y el otro para fecha. También en resumen vamos a tener cómo le fue a la empresa por año, más el ratio que habíamos sacado en el video anterior, y también las horas más populares. En las métricas a nivel general vamos a segmentar los datos, vamos a ver cuál es la facturación y la cantidad total vendida en general a la empresa como tal, y también por tienda. También veremos los productos más populares y los menos populares. Y para finalizar, acá en desfragmentar los datos de acuerdo a las métricas, vamos a traer las tablas que son los top 3 de los productos más y menos vendidos por cantidades y por precio o por facturación. Una vez ya hemos diagramado nuestro dashboard, ya podemos iniciar con elaborar las tablas. A esto también se le conocen como framing, no necesariamente debe ser así con cuadritos. Yo normalmente lo hago primero en papel y lápiz y con colores incluso, porque se me facilita un poco más. Pero pues bueno, eso es cuestión como de gustos y habilidades de cada uno de nosotros. Seguimos con nuestro resumen de datos. De último voy a dejar estos controles o estos botones. Ahora prosigamos con las gráficas que nos van a resumir los datos, nos los van a mostrar. Así que para esto es muy sencillo, simplemente nos paramos encima de las tablas dinámicas que habíamos generado, nos vamos a la pestaña insertar y luego a gráficos recomendados. Y acá, de acuerdo a la información que tenemos, Excel nos sugiere qué gráfico debemos utilizar, qué tipo de gráfico. En este caso vamos a utilizar el de columnas o el de barras. Voy a utilizar el de columnas y listo. Tendríamos nuestro primer gráfico, que es el de el resumen por tiendas. Ay, se me olvidaba decirles también, a cada tabla dinámica se le puede asignar un nombre. Simplemente nos vamos a analizar tabla dinámica y acá le he puesto resumen
por tienda. Igual podríamos cambiarlo, simplemente resumen por tienda y damos enter y así se modifica el nombre de las tablas dinámicas. Esto nos va a servir más adelante para vincular todos los datos en nuestro tablero. Ahora, ¿qué vamos a hacer con nuestro gráfico? Y esto es lo que vamos a hacer con todas las tablitas que tenemos acá. Vamos a escoger unos colores que sean agradables a la vista. También vamos a limpiar un poco este gráfico, así que bueno, empecemos. Por ejemplo, estas líneas a mí no me dan alguna indicación, no me dan información, así que vamos a eliminarlas. Estos botones, para ocultarlos simplemente damos clic alterno, ocultar todos los botones de campos en gráficos. La leyenda nos dice suma de ventas totales. Acá podemos cambiar el nombre de la leyenda, de facturación y cantidad o cantidades. Normalmente la leyenda en los gráficos de barras van en la parte inferior. Para cambiar estas características simplemente nos paramos sobre el gráfico, nos vamos a la pestaña diseño y en agregar elemento al gráfico podemos adicionar estas características o modificarlas. Por ejemplo, acá en leyenda yo quiero que me quede en la parte inferior. También podemos darle unas etiquetas a estos datos. Acá las voy a poner en el extremo externo y como ya tenemos estos datos acá que nos indican cuál es el valor como tal, no necesitamos este eje o estos valores, así que lo suprimimos. Y listo, ya tendríamos nuestro primer gráfico. Acá simplemente lo voy a hacer pequeño un momento y continuamos con la siguiente gráfica. La otra métrica general es esta que había diseñado acá, la facturación y la cantidad general. Pongámosle simplemente cantidad. Y nos vamos, seleccionamos, como no está en tablas dinámicas, ahí debemos seleccionar los datos, así que nos vamos a insertar gráficos recomendados y le podemos dar un gráfico de barras que nos indique cuál es la cantidad en unidades y la facturación, incluso damos a aceptar y repetimos los mismos pasos. Simplemente borramos estas rayas, gráfico dinámico, ponemos las etiquetas de datos, podemos borrar este eje y cantidad y facturación, podemos subir esto aquí. Y en título del gráfico, bueno, esto se me pasó acá, ahorita se lo ponemos. El título del gráfico debe ser concreto, pero nos debe dar la información de qué es lo que vamos a encontrar en ese gráfico. Por ejemplo, en este caso vamos a poner resumen de cantidades y facturación. Cantidades y ventas totales de la empresa. Voy a hacerlo pequeño. Vamos a continuar con esta tabla que nos da un orden cronológico por meses. Para esto simplemente nos paramos nuevamente sobre la tabla dinámica, nos vamos a insertar gráficos recomendados y como los meses normalmente los solemos leer del más antiguo al más reciente, es decir, de enero a diciembre de forma horizontal, voy a utilizar este gráfico. Incluso como tenemos el ratio podemos combinarlo. Acá vemos que el ratio es esta línea gris que está en toda la parte inferior porque está expresado en términos porcentuales y este eje de acá está expresado en términos nominales, así que para que esta medida tome sentido nos vamos acá donde tenemos nuestro ratio y le damos que en un eje secundario y aquí nos va a traer como otra escala con la cual medir este ratio, así que le damos a aceptar el gráfico. Vamos a hacer la limpieza del gráfico, por así llamarlo. Vamos a ocultar todos los botones, vamos a quitar estas líneas. Esta leyenda vemos que nos ocupa bastante espacio en esta parte del gráfico, así que nos vamos a diseño y la vamos a poner en la parte inferior. En este caso, como es un gráfico compuesto, no podemos borrar los ejes porque simplemente se borrarían esas escalas en la cual se diferencian nuestras métricas. Así que simplemente las dejamos ahí, o si estamos trabajando con etiquetas simplemente nos vamos aquí a etiquetas de datos y le damos que en el extremo superior, que queda un poco cargado, así que simplemente deshacer y vamos a poner las líneas para tener unas líneas de referencia sobre la cual medir estos valores. Bien, como tenemos dos ejes es importante nombrarlos, entonces acá nos vamos a títulos de los ejes, queremos el vertical primario y el vertical secundario. En vamos a poner facturación y cantidad
Y en este título del eje vamos a poner que es un porcentaje y así. Dependiendo de las características de cada gráfico, vamos a ir ajustándolos de acuerdo a nuestras necesidades. Voy a acelerar la grabación y voy a hacer los demás gráficos. Algo importante a tener en cuenta son los colores. Los colores también funcionan como un código a la vista para entender mejor la información. Por ejemplo, acá la facturación Excel nos la muestra de un color azul. Acá en este otro gráfico también. En estos, la facturación y las ventas están en azul y las cantidades en naranja. Pero, por ejemplo, en este gráfico están al contrario. Simplemente como cambiamos los colores, nos vamos a la columna de facturación y la trasladamos hasta antes de cantidad y automáticamente se cambia acá nuestro orden. Para arrastrar nuevamente simplemente seleccionar nuestra columna incluyendo los encabezados y el total y arrastramos hasta que quede aquí como una T. Bueno, una T y como una I mayúscula y ahí ya nos cambiaría la posición. Bueno, voy a continuar. También es importante dar los formatos a los números porque nos va a dar cierta información. Por ejemplo, acá estos productos que más facturan están en números, bueno, sin signo de pesos, que vamos a darle signo pesos y también esta información se trasladará al gráfico. Cuando tenemos gráficos de este estilo, que los nombres son largos, sugiero utilizar el gráfico de barras horizontales porque va a permitir mejor la lectura a que si, por ejemplo, utilizamos un gráfico, por ejemplo, como este de columnas, la información se ve muy compacta, incluso puede llegar a confundirnos un poco, así que de esta forma se lee mucho mejor. En estas tablas, como estamos representando un orden jerárquico, ya sea productos que más facturan o que menos facturan, y los estamos viendo de mayor a menor o de menor a mayor, dependiendo sea el caso, esta información la debemos trasladar también al gráfico. Por ejemplo, acá en los productos más vendidos vamos a decirle que nos ordene estos datos de mayor a menor. Para que esto lo represente acá en el gráfico, por ejemplo acá lo organizo de menor a mayor, es decir, en orden inverso, simplemente nos vamos aquí a las opciones. Si esto no llegase a estar, simplemente nos vamos a diseño, le damos acá en cualquiera de estas opciones, más opciones de leyenda. Ahora simplemente nos paramos acá sobre el gráfico, nos vamos a las opciones del eje y le decimos que nos muestre las categorías en el orden inverso y así nos representará este mismo orden. Voy a continuar con los otros gráficos. Y listo, una vez que a cada tabla le hemos diseñado su gráfico, es hora de pasar esta información a nuestro diagrama. Bueno, empecemos por nuestra sección de resumen. Aquí vamos a poner el año, la tabla del año donde habíamos calculado el ratio. Esa la tenemos por acá. Simplemente la copiamos y la pegamos. Borramos esto y le damos pegar. Por acá está, simplemente la ajustamos y hacemos lo mismo con cada sección. Acá por ejemplo nos pide las horas, porque así lo habíamos diagramado. Simplemente pegamos nuestro gráfico de las horas más concurridas y lo vamos ajustando. Y así vamos a ir diseñando nuestro gráfico paso a paso. Incluso aquí también podemos cambiar las características de nuestro gráfico y los datos seguirán vinculados a nuestra tabla de origen. Así que si cambia nuestra tabla, también cambiará nuestro gráfico acá. Simplemente, por ejemplo, acá no me gustó cómo quedó, simplemente selecciono este otro gráfico y ajusto, y así sucesivamente. Y voy a hacer lo mismo con los otros. Listo amigos, de esta forma ya hemos organizado nuestros gráficos, por lo menos hasta esta parte. Como vieron, toma un poco de tiempo, de paciencia también mientras se acostumbran y crean su propia forma o su propio estilo para crear los dashboards. Las herramientas que más utilizo para alinear los gráficos y que queden igualmente distribuidos es, primero, me paro sobre cualquier gráfico, me voy a formato y les doy la misma medida a todos. A veces se cambia en automático, no sé por qué, pero es cuestión de un par de milímetros, pero pues bueno. También para alinearlo simplemente lo selecciono y le doy también en formato de forma y le digo que los alinee. Por ejemplo, yo quiero que todos me queden alineados en la parte superior y así. Por ejemplo, quiero que ambos me queden alineados a la derecha. Entonces simplemente y me quedan acá perfectamente alineados y así con todos.
de momento, y para no hacer este tutorial más largo, voy a dejar esta gama de colores y esta diagramación. También acá he cambiado algunos gráficos de lugar porque simplemente sentí que no se me daba bien. Es más fácil ver acá esta información en paralelo, y acá, como estos dos gráficos me muestran resúmenes generales, lo puse encima del resumen general de ventas del año por mes. Ahora vámonos a los controles. En los controles vamos a hacer dos botones, uno para la tienda y otro para las fechas. Ya les voy a mostrar qué hace cada uno. Para esto nos vamos a la pestaña de análisis y nos vamos a situar sobre cualquier tabla dinámica. Nos vamos a la opción de analizar tabla dinámica y le vamos a dar en la sección de filtrar, insertar segmentación de datos. Esta segmentación de datos es básicamente un filtro en forma de botón. Queremos que nos segmente por tienda. Le damos a aceptar. Ahora veamos qué sucede. Si por ejemplo hago clic sobre Marsella, la tabla me mostrará Marsella y el resumen de la tienda también me mostrará solamente lo que tenga seleccionado. Lo mismo con Lyon y demás. Para quitar el filtro simplemente damos aquí clic en esta opción. Ahora queremos que al seleccionar esta opción también nos cambie el resto de gráficos. Para esto seleccionamos la segmentación de datos, nos aparece acá segmentación, nos vamos a conexiones de informes, y para esto es que habíamos nombrado las tablas dinámicas al inicio del video, para identificar a qué tablas queremos hacer la conexión. Por ejemplo, yo quiero que esta segmentación de datos o estos botones los aplique a las siguientes tablas: a los de los productos con menores ventas, con menores cantidades, con mayores ventas o facturación, con mayores cantidades. También me gustaría ver en qué hora y en qué meses son más frecuentadas esas tiendas, y por qué no también un resumen de los productos. Y le damos a aceptar. Como vemos, aparentemente no ha sucedido nada, pero si yo corto este botón y lo pongo por acá, voy a borrar aquí esto, me aparece, por ejemplo, si le doy Lyon, se me cambia automáticamente todos los datos y solamente estoy viendo lo de Lyon o lo de Marsella, o lo de ambos. Bueno, este botón también lo podemos editar, podemos que solamente nos dé acá dos columnas si lo queremos ver en horizontal y demás. Ahora vamos a hacer la segmentación por fecha, es decir, como unos botones que nos muestren los meses. Para esto nos vamos igual a cualquier tabla dinámica y le vamos a decir que queremos insertar una escala de tiempo y que lo queremos por fecha. Acá, bueno, copiamos esto y pegamos acá. En la escala de tiempo voy a darle otro estilo de azulito, simplemente seleccionamos esto y vemos que también, incluso este lo voy a dejar de una columna aquí, y nuestro botón de fechas. Estos botones funcionan de la siguiente manera: los de fechas, aquí tenemos un área de trazado, bueno, así se llama. En realidad nos pregunta cómo queremos que nos muestre o cómo queremos filtrar esa información, por trimestres, por meses o incluso por días. Entonces, por ejemplo, el 4 de enero y así. Entonces simplemente queremos es por meses y vamos a seleccionar, por ejemplo, enero del año 2022. Aquí también vemos que se modifica estas ventas totales porque provienen de esta tablita que hemos hecho acá, pero estos datos dependen de este. Así que también es otra forma de vincular datos. Igual, si queremos que estos botones apliquen al resto de los gráficos, nos vamos acá a escala de tiempo, conexiones de informe, y seleccionamos de cuáles queremos que nos vinculen. Entonces, los productos mayores y menores, resumen por hora, y no le voy a dar resumen por mes porque simplemente me resumirá los datos a un mes. Bueno, es más, voy a hacerlo para que observemos qué sucede. Por ejemplo, acá que solo tengo enero de 2022, vemos que nos muestra estos mismos datos: resumen de ventas totales de ese mes. Acá igual solo se vendieron 640 unidades, y la finalidad de este gráfico es ver en todo momento el resumen de las ventas. Para deshacer esto simplemente vamos primero a quitar el filtro. Ahora ya está restaurado, nos vamos a conexiones de informes y vamos a deseleccionar este resumen por mes y le damos a aceptar y listo. Ya, por ejemplo, febrero, modificará todo febrero, abril, menos este resumen. O si queremos ver 2 o más meses, también podemos seleccionarlo. Vamos a borrar nuestro filtro, y también esto es cuestión como de
de sentarse a ver cuáles son todas las opciones que nos ofrece esa herramienta. Por ejemplo, en este gráfico se supone que son los productos más populares. Entonces, el más popular debe ir en la parte de arriba. Entonces, para modificarlos podemos hacerlo simplemente seleccionando aquí el eje y nos vamos a opciones del eje y damos el orden inverso. Quitamos estas rayitas y listo. El diseño del dashboard también depende del dispositivo en el que se planee presentar la información. Por ejemplo, acá se ve relativamente pequeño porque la pantalla de mi computador es pequeñita, pero si por ejemplo tuviera una pantalla externa, un televisor, un video bin, esta información se vería mucho más grande y estética. Incluso acá podría decirle que me muestre solamente las pestañas y podría incluso acá hacer un poco más amplio el dashboard. Ahora, una vez ya tenemos este dashboard y hemos analizado toda la información, ¿qué es lo próximo que se debe hacer? No es solamente presentar el tablero y ya, sino vamos a ver con esa información qué tipo de decisiones se puede apoyar, ya sea que las tomemos nosotros si es que somos los dueños de la panadería o estamos remitiendo esta información al gerente. Siempre se toman las decisiones con base en la información disponible. En este caso, nosotros estamos trabajando con productos, tiendas, precio unitario, cantidades, ventas totales e incluso hicimos un ratio. Y estas ventas totales también las generamos partiendo de estos dos datos. Nuestro análisis podría ser mucho más completo si tuviésemos información como por ejemplo los costos de producción, cuáles son los puntos de equilibrio de las tiendas o de los productos. También si por ejemplo la gerencia nos hubiese indicado unas métricas de desempeño de ventas o unas metas de rentabilidad u otras métricas que permitan medir desempeños y el logro de objetivos, que sería lo ideal. Pero en este caso trabajamos con esta información que es la disponible. Y a partir de todos estos datos y esta información podemos apoyar la toma de decisiones en cuanto a, por ejemplo, qué productos dejar de vender o qué productos impulsar las ventas, también segmentar los productos por tienda. También se podría apoyar la creación o el diseño de una estrategia de productos por canasta o ventas por canasta, por ejemplo, hacer una promoción de los productos más populares, que acá identificamos que es el sándwich y el café en ambas tiendas, y apoyarnos en los ratios. Por ejemplo, el mes con el ratio más alto es en diciembre. Podemos recurrir a nuestro filtro y ver qué sucedió en diciembre de 2022. Los productos más populares fueron las tartas, en las tiendas las tartas, seguido del sándwich y de los cafés. Entonces podría idearse vender o hacer una canasta de productos de sándwich o tartas con café y así sucesivamente. Y esto que vemos acá corresponde al sexto paso de nuestro proyecto de análisis de datos, que es tomar acción. Porque finalmente esto que hicimos acá, de diseñar el dashboard, hacer las tablas, limpiar los datos, plantearnos las preguntas, todo conduce a un objetivo y es apoyar la toma de decisiones, que en este caso es de corte empresarial, específicamente de un negocio que se dedica a la producción y venta de productos de pastelería. Y con este video finalizamos todo el proceso de hacer un proyecto de analítica de datos, desde conseguir la información y plantearnos las preguntas, que fue lo que vimos en el primer video, hasta cómo diseñar el dashboard y los informes para compartir la información y tomar decisiones. Espero este video y los anteriores les haya sido de gran ayuda, especialmente para comprender cómo se diseñan los proyectos y también cómo podemos hacerlos e incluirlos en nuestro portafolio. Si les fue de ayuda, si esta información fue de valor para ustedes, por favor apóyenme suscribiéndose al canal, dándole un me gusta y comentando. El enlace para descargar este documento lo dejo en la cajita de descripción. Si tienen alguna pregunta, duda, pueden dejármelo saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.